Uno de los personajes que yo siempre he admirado desde que comencé a pensar por mí mismo es el filósofo Élie de Gortari, creador de la colección Problemas Científicos y Filosóficos, autor de una lógica general, una lógica dialéctica, de una historia de la ciencia en México, de ciencia y historia en México. Y entonces también tiene un libro que se llama Dialéctica de la Física. El otro día, repasando su libro, porque me quería yo defender de las críticas que me hicieron sobre la cuestión de los chakras y la energía, me encontré un poema de Élie de Gortari. Es un poema erótico que yo les voy a leer. Está textualmente en la página 118 de Dialéctica de la Física y dice así: en la física, la masa de los procesos se define estableciendo que la relación entre las masas de dos cuerpos que se encuentran en interacción es igual a la razón inversa de las aceleraciones resultantes en ellos por dicha interacción. Bienvenidos a la poesía de la dichosa palabra. Soy Eduardo Castro. Desde hace ya mucho tiempo se arrastra la falsa creencia de que los esquimales tienen, algunos dicen que 50, otros 60, otros hasta 80 términos diferentes para referirse a la nieve o al blanco. Pero esto no es cierto. El error radica y se originó hace más de 100 años en una conferencia que dio el antropólogo Frank Boas en 1911, en el que decía que lo que en el Inuit, el idioma de los nativos de Alaska y los esquimales en general, se decía con una sola palabra, en otros idiomas se necesitaban de más para decir lo mismo. Y como ejemplo puso 4 palabras que tenían diferente lexema para referirse a la nieve. Esto se malinterpretó, se difundió y hasta la fecha pues, seguimos diciendo que los esquimales tienen un montón de palabras para referirse a la nieve o al blanco. Para que ustedes no lloren y para que ustedes vean que sí les voy a compensar, aprovechando que estamos todavía en épocas de lluvias, les traigo un ejemplo que podría caber un poco en esa creencia. El idioma es el gallego y las palabras se refieren a la lluvia. Desde hace un par de años, después de una investigación muy ardua de la filóloga de la Universidad de Santiago llamada Elvira Fidalgo, hizo una tesis que se llama Los términos, los vocablos de Galicia. En ella reunió un montón de términos que tenían que ver con el idioma gallego y enumeró 70 términos para referirse a la lluvia. En la antigua Roma, lluvia se decía pluvia y era todo aquello que caía del cielo en forma líquida. Pero poco a poco los seres humanos fueron observando que había diferentes maneras de que cayera esa lluvia, dependiendo de la hora del día, si venía acompañada de viento, de truenos, de frío, dependiendo del tamaño, de la intensidad, en fin, de un montón de variables. Y con eso fueron añadiendo términos. Miren qué bonito lo que hace el gallego con ciertos términos. Aparecieron así el froallo, una lluvia muy fina, como la brizna de la lana. El babuña, que es una lluvia muy fina, muy débil, que se asemeja al sonido que hace un bebé. El torbón, junto con truenos y rayos. La patiñeira, el sonido que se hace al caminar sobre los charcos. La sarabiada, que es con nieve o con hielo. El fuscallo, que es con nieblina. El barrallo, la barrufa, el zarzallo, la zarracina, que son con un viento del norte, el bayón, que es una lluvia que golpetea fuerte y es abundante, pero muy breve, y así una serie de términos hasta llegar a 70. Así que ustedes pueden consultar este estudio llamado Los términos de Galicia, y eso me hizo recordar a un libro que me tiene enamorada, que se llama Las 104 palabras más hermosas de la naturaleza. Es de Mónica Fernández Aceituno, un diccionario aceituno, así es la editorial de ella, y ustedes lo pueden consultar en internet o comprarlo en Amazon. Así que para que vean que hay un montón de terminología en la naturaleza, que basta abrir los ojos, observarla y ponerse verde como este libro. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Saber que uno no sabe es comenzar a saber.
Esto puede leerse en un poema de Carlos Pellicer, en su libro Reincidencias. Se ha dicho y se ha escrito que hay que temer a la gente de un solo libro, de una sola mentalidad, a la gente a la que no le cabe la menor duda y que jamás sospecha que sus críticos puedan tener algo de razón. Vuelvo al poeta tabasqueño, y entre las carcajadas de la lluvia y la voluntad del atardecer, me digo, alegre y humilde, saber que uno no sabe es comenzar a saber. Soy Pablo Gubiosa, buenas noches. Conectado con lo que está comentando Pablo, en mis clases yo les digo a mis alumnos, justamente siguiendo esa enseñanza de Pellicer y de tantos otros, y les comento que prefiero que me pongan no sé a que me pongan algo, me contesten algo en un examen que está totalmente fuera de lugar, porque el que dice no sé, como dice Pellicer, ya sabe algo. En cambio, el que cree que sabe, ese todavía le falta mucho más por saber. También algo tiene que ver esto que iba yo a comentar del gran escritor, sociólogo, filósofo, podríamos decir ensayista, provocador. Él se consideraba también parte del surrealismo al principio, Roger Caillois. Todo lo que siempre caía en mis manos, yo procuré siempre leerlo. Un hombre verdaderamente interesante e interesado. Caillois decía que él tenía la vocación de comprender y que para comprender hay que saber que mientras va uno comprendiendo, va uno disfrutando, que no hay que apresurarse a tratar de saber, que no hay que tener prisas por terminar sabiendo y terminar redondeando el conocimiento, que la vocación de conocer, de comprender, de entender este mundo es realmente una aventura que nunca termina. No nos apresuremos a ser afirmativos y categóricos. Más bien, como dice Pellicer, siempre dudemos. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Y así es, conocer es una aventura que nunca termina, pero que sí germina si nos metemos entre varios. La verdad es que ahorita yo ya siento como que ya hicimos el programa, entonces sería mejor que nos fuéramos a otro, ¿no? Porque estuvo muy puras netas, dijimos, vamos a decir algunas cosas un poquito más trascendentes. ¿Perdón? El listón ya está puesto muy alto. Sí. El listón está puesto muy alto, sí. El baile. Algo más intrascendente. Escritor mexicano que fue jefe de redacción de El Partido Liberal, así se llamaba la publicación, y diputado por Texcoco. Empleó varios seudónimos, Moncía Cancán es de los menos recordados, y antes de morir, porque murió muy jovencito a los 36 años, tuvo la osadía de rimar bistec con Chapultepec. Bueno, esa fue nuestra pregunta en redes. Y ahora vamos a las dichosas preguntas de ustedes, porque ustedes están ávidos de respuestas o de divagaciones. David Trujillo pide una plática sobre las máscaras de Dios de Joseph Campbell. Vamos a hacer una plática no tan grande, pero sí vamos a hacer una plática. Trujillo, a ver, tú, Germán, tú eres el de Joseph Campbell. Ya una vez comentamos aquí acerca del mito del héroe, ¿no? Del monomito sobre el cual tanto escribió y tanto refirió este gran investigador norteamericano, Joseph Campbell, que pues está considerado probablemente uno de los más eruditos y más sabios estudiosos
de los mitos, ¿no? De los mitos, de las mitologías, de las historias sagradas, de las historias simbólicas, de las narraciones de valor infinito de los pueblos, en que los pueblos proyectan su percepción, su inquietud, sus dudas, sus descubrimientos acerca de las interconexiones y del sentido del mundo, ¿no? Que después de todo, esos son los mitos, ¿no? Y pues hablando de mitos, en ese libro también de Joseph Campbell está incluido, por supuesto, como muchos historiadores de las religiones. Voy a decir algo que a lo mejor puede sonar un poco brusco para mucha gente, pero toda historia sagrada es un mito, ¿no? Es un mito y por lo tanto, pues muchos han hablado de que también el cristianismo, la Biblia, pues evidentemente está llena de mitos en el sentido respetuoso, en el sentido de una historia con un valor poético, con un valor imaginativo, con un valor emocional, intelectual, todo entrelazado. Bueno, la obra de Campbell, esta que nos preguntan que comentemos, es pues, probablemente la obra más importante para él y para todo el mundo de lo que él hizo. Tardó más de 12 años, creo, en prepararla, en armarla. Es una obra que se escribió en los 60s, ¿no? Y se fue publicando por partes. Son 4 volúmenes. El primer volumen se llama, se refiere a mitología creativa de los orígenes de los pueblos primitivos, etcétera. El segundo volumen es sobre la mitología oriental, desde la de la India, por supuesto, increíblemente importante, la china y la japonesa. Y luego el tercer volumen es mitología occidental, que habla desde los orígenes de Grecia, ¿no? El Mediterráneo oriental, los contactos entre los griegos y el Levante, y luego todas las mitologías que se fueron creando en el Imperio Romano y en el mundo celta y en el mundo germano, ¿no? Y por supuesto el cristianismo, ¿no? El contacto con el cristianismo. Y el cuarto volumen es fabulosísimo, yo lo recomiendo incluso suelto, se llama Mitología Creativa y habla de cómo en la Edad Media también europea se crearon nuevas historias, ¿no? Fundamentalmente lo que se llamó el ciclo artúrico y el origen de la novela europea, que son todos estos mitos de caballeros andantes alrededor del Santo Grial y del rey Arturo, y Campbell se permite filosofar acerca de la mitología. Campbell, un poco al principio y al final de la obra, dice que su hipótesis con la que trabajó y al final parte de que la comprueba, es de que todos los seres humanos tenemos como algo en común, que todos somos algo en común y que todos los pueblos de alguna manera tienen unas estructuras de lo imaginario comunes, estructuras de argumentos comunes. Entonces, él trata de ligar de cómo en el mundo mesoamericano, en el mundo de los pueblos de los Andes, hay esquemas narrativos, simbólicos, que son básicamente los mismos que en China, que en Japón, que en África, que en Australia, que en Tasmania, que en el mundo celta, que entre los lapones. Entonces, él dice que lo que quería era un poco hacer una especie como de historia natural, así como se hace una historia natural de los animales, en que tienen que aparecer todos los animales, de alguna manera en una sistematización, ¿no? En una estructura, en una especie como de árbol, como el que hacía Linneo, ¿no? Linneo respecto a la botánica y las especies animales, en que todos los mitos entraran, de alguna manera se conectaran. Probablemente él, como dice, pues faltaba muchísimo trabajo y él dijo, esto es un esbozo de una especie de historia natural de los arquetipos. Campbell fue muy amigo y se carteó mucho con Carl Jung, fue amigo de James Joyce y sobre todo admiró muchísimo y editó las obras de Hans Zimmer, un gran investigador de la India, y pues creo que fue un hombre que trató de bajar a un nivel popular, a un nivel un poco más del lector medio, ¿no? Historias y conceptos increíblemente importantes, ¿no? Para nuestra
comprensión y nuestra sensibilidad, ¿no? Sí, Pablo. En el prólogo al héroe de las 1000 máscaras, Campbell dice, a propósito de lo primero que mencionaba sobre la religión, que las verdades de la religión para el hombre contemporáneo están como ocultas, que ya no entendemos el lenguaje simbólico que nos ha llegado desde tiempos muy antiguos, por ejemplo en las religiones, y que uno de los propósitos que él tiene es devolverle su significado, clarificar el significado para el lector común, aprendiendo lo que él llama la gramática de los símbolos, que él mismo dice que ha aprendido del psicoanálisis y de Freud. Entonces lo que quiere es como revelar ese sentido, esos mensajes que nos llegan desde los mitos muy antiguos, y también él reconoce que hay enormes diferencias entre las distintas mitologías de los distintos pueblos, pero que a él le interesan las semejanzas, y que esas semejanzas lo que revelan es una misma estructura psíquica, una misma manera espontánea de producir símbolos, que es un poco también lo que tú estás mencionando, Germán. Muy recomendable. Y luego una cosa que es paradójica, pero que así es cierto, así ha sucedido, es que se ha vuelto de la mayor importancia para la industria del espectáculo. En concreto, el libro del héroe de las 1000 máscaras. Hay incluso libros que remedan el título como El viaje del escritor en lugar del viaje del héroe o El viaje del guionista, porque se aplica muchísimo en la industria cinematográfica y en la industria de la televisión. Exactamente. Yo creo que la cuestión de algún descubrimiento de conexiones como el que hizo Campbell, ¿no? Porque la mitología es la misma en todas partes, por debajo de las diferencias de vestidura, así él mismo lo plantea. Tuvo muchos imitadores que, digamos, pusieron eso en una cosa que podría ser como en estado práctico. Entonces, hay muchos libros como este que tú mencionas, Pablo, de la cuestión del guión cinematográfico, para entonces automatizar eso y volver ciertas... es más, yo diría, no ciertos argumentos, sino ciertas tramas como algo fijo, ¿sí? Y entonces eso lo que hace es generar más personas que piensan que las cosas tienen que ser así. Sí, es muy interesante. Y las obras se vuelven como, a veces se vuelven como mecánicas y formulaicas y muy predecibles, ¿no? Es más, cuando la gente critica la telenovela, está criticando ciertos esquemas de ese tipo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué tal si voy a la dichosa definición? Estaría bien para que ya vayamos con el viaje de los dichosos en la palabra. Vamos a entrar a él. Vamos a decir circunstancia, coyuntura, situación. Ojo, porque esta está difícil. Altura propia de la voz de un cantante o del sonido de un instrumento. Disposición anímica de alguien. Pues ni más ni menos que tenemos cómic de ciencia. Ya venimos presentando varios de los títulos de esta colección de historias gráficas de la editorial Océano, una novela gráfica que hace que la ciencia sea más cercana, más divertida, amena para los más jóvenes. 128 páginas en las que se habla de los murciélagos aprendiendo a volar y quitarle un poquito la mala fama que tienen los murciélagos, porque la verdad es que no son son un poco inofensivos. Hay algunas especies que sí son un poco más así agresivas, pero en general hasta son importantes para mantener ni más ni menos que 500 tipos de plantas que se encargan de polinizar. Tienen pulgares, se parecen bastante a los seres humanos y tienen una serie de datos bastante curiosos que, ¿por qué no?, acercarse un poquito a los murciélagos más allá de Batman. Así que aquí está esta obra de Falín Koch, esta ilustradora y escritora cuya traducción hace Juan Cristóbal Álvarez, y las ilustraciones también son de la autora porque ella ilustra y escribe. Hay que mejorar la imagen de todos estos bichos. Bueno, tenemos también ejemplares de Rosario Castellanos, intelectual mexicana, de Claudia Maribel Domínguez Miranda, publicada por Ediciones Delirio, y perdón que vuelvo a citar a Pellicer. Entre todas las flores, señoras y señores, es el lirio morado la que más me alucina. Bueno, Ediciones del Lirio en coedición con la UAM Iztapalapa.
Enhorabuena. Y para ustedes, Caballo Fantasma, de Karina Sosa, en editorial Almadía, una maravillosa lectura. Bueno, pues no es que nosotros estemos encariñados con la vida, pero sí con la dichosa palabra, y no quisiéramos irnos, pero hay ciertas dinámicas de la televisión que hacen que nos tienen que esperar tantito. Pues aquí seguimos en la dichosa palabra, andando ya en el otoño, en este mes de octubre y en las ferias del libro. Recordamos que hace 2-3 días empezó la FENAL, la Feria del Libro de León, que este año va a ser virtual, como casi todas, si no decir todas, porque ayer también se anunció que la Feria del Libro de Guadalajara este año será virtual. Hay contras, es decir, hay tristezas de que no nos vamos a poder encontrar y abrazar, pero hay también cosas muy buenas de que sea virtual. Vamos a podernos conectar desde donde estemos, no hace falta estar presentes en la ciudad donde es sede, sino que todos vamos a poder asistir de alguna forma a esas ferias. Así que bueno, mañana termina la de León y todavía pueden disfrutar de algunas de sus actividades. Y yo quisiera también comentar y agradecer la aparición de una nueva editorial, una independiente mexicana a manos de Gwendolyn Perla, que es traductora, es editora y se ha encargado de recopilar una serie de libros maravillosos, unas historias que ella cree oportuno que podemos disfrutar ahora de la mano de Perla Ediciones. Tenemos, por ejemplo, El Rey Mono, tenemos, por ejemplo, El Hombre que Perdió Su Sombra, de Bon Chamizo, tenemos La Hija del Rey del País de los Elfos, creo que de aquí se sacó Dragon Ball, ni más ni menos, o sea, hay referencias y alusiones actuales, Lord Dunsany. Tenemos Nuevas Noches Árabes, una chulada de Robert Louis Stevenson, para aquellos que no hayan leído a Stevenson, en La Casa de las Almas de Arthur Machen. Una genial propuesta y un esfuerzo maravilloso por traernos más letras, y aunque ustedes crean que andamos en crisis, las historias siempre tienen cabida en nuestro día a día y en nuestras letras. Eduardo, cuéntanos. Es que acabas de decir algo que a mí se me hace muy importante subrayar. Las ferias actualmente están en medios virtuales y eso nos imposibilita el hecho precisamente de abrazarnos, de estar, de platicar con los demás, de encontrarse. Las ferias son un lugar de encuentro, son no solamente un espacio intelectual, son también un espacio afectivo. Pero acabas de decir algo muy interesante, y es el hecho de que todos podemos estar entonces, o podremos estar en algunos eventos en los que ya no cupimos o cabíamos o podríamos caber en las ferias, ¿sí? En la Feria del Libro de Guadalajara, de pronto ya el evento de tal está cerrado, y aquí vamos a ver cómo se hace, pero vamos a tener la oportunidad entonces de tener otra conexión. Es decir, hay que ver el lado bueno que se puede aprovechar de eso. Gracias. No habrá filas entonces para poder entrar y ahorraremos cierto tiempo. Además, este año que la FIL fue premiada con el Princesa de Asturias y bueno, pues está en su edición 34. El país invitado, eso sí, lo dejaron para el año que viene. Eso será bonito para poder conocer más de las letras de Emiratos Árabes Unidos. Lau, nada más, los libros que mencionaste de Perla Ediciones, realmente me sorprendió lo bien elegido que está, el tipo de obras realmente extraordinarias, todas las que mencionaste, y que son obras no muy conocidas, ¿no? Son, digamos, del mismo Stevenson, Sus Noches Árabes, o de Fonchamizo, o esta obra extraordinaria de la literatura china, que son obras muy buenas, pero que no pertenecen
a las obras tan sobadas, Claro. mencionadas en las colecciones populares. Ya no me quise detener bonito, ¿eh? en la manufactura, que me parece maravillosa el diseño y demás, pero ustedes pueden entrar en Perla Ediciones y ver los interiores y los títulos y a los autores para enamorarse más de esta propuesta. Pero vámonos con sus preguntas. Esta llegó de parte de Carlos Núñez y nos pregunta, no sé si por el término o por el concepto de libertad, pero que hablemos un poquito de la libertad ahora que estamos todos tan aquí aprisionados. Hablemos de libertad, ¿por qué no? Bueno, a mí la palabra libertad siempre me recuerda a dos cosas. Bueno, una me recuerda casi siempre y últimamente me recuerda a Libertad, el personaje de Quino, que en paz descanse. Gran personaje al que dibujaba siempre chiquitito, yo creo que por algo. Era muy chaparrita Libertad. Y la otra cosa que me recuerda desde hace muchos años es una entrevista que le hice a Álvaro Mutis, el poeta y novelista colombiano, que me recordaba una frase histórica, o al parecer histórica, según algunos historiadores, Tissot, con nombre de reloj, decía que Madame Roland, que había sido una ferviente seguidora y promotora de la Revolución Francesa, pero que quedó en el partido de los girondinos, que eran una especie de moderados o de mencheviques, así como no tan radicales de la revolución, y que pues acabó siendo ejecutada en la guillotina, y cuando ya tenía la cabeza en el cepo para que se la cortaran, dicen que volteó a mirar una estatua de arcilla que había en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, allá en París, y que dijo: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, y eso no ha dejado de ser así, por desgracia. La palabra libertad, pues, tiene una raíz latina, libertas, liber, que tiene a su vez una raíz indoeuropea en latín, pues tenía el mismo sentido, el sentido de ser libre, de no ser esclavo, de no vivir bajo el mandato de otra persona, la opresión de los demás. Y sobre todo de sentido importantísimo de no ser esclavo, porque la esclavitud ha sido una fea costumbre de la humanidad hasta tiempos muy recientes. Prácticamente se conoció en todas las culturas. Y la raíz liber liber en latín tiene una raíz indoeuropea, de la que descienden otras palabras como eleuteros, que era libertad en griego, y leute, que es pueblo en alemán, y que viene del alemán antiguo leut, que significaba hombre libre. No debemos confundir la palabra latina liber como libertad con la que da origen a la palabra libro, que también es liber, pero que es otra palabra con otra raíz indoeuropea diferente, que se refería, ya saben, a esta película que había o que hay entre el tronco, entre la madera y la corteza de ciertos árboles, y que en su momento fue un soporte para la escritura. Sobre la libertad, bueno, pues se ha escrito muchísimo. Desde Aristóteles, por lo menos, hay una reflexión importante sobre la libertad. Aristóteles decía que solo podemos ser libres cuando obedecemos a la ley. Esto nos choca un poco hoy, porque la palabra obediencia con la palabra libertad juntas en la misma frase no nos gusta, pero si pensamos en lo que ocurre cuando nadie obedece a la ley, o cuando no hay ley, como en ciertas partes de nuestro país o de Centroamérica o del mundo, donde no hay ley, pues donde no hay ley tampoco hay mucha libertad, porque hay mucho miedo, no puede uno salir a la calle, tiene miedo hasta en su casa. Entonces, la libertad y la ley, aunque no nos guste, suelen venir muy juntas, eso dice Aristóteles. Quizá en tiempos más recientes, quien reflexionó más a fondo sobre la libertad y más influencia ha tenido lo que escribió, haya sido John Stuart Mill, este filósofo utilitario del siglo XIX. Los utilitaristas lo que decían era, no utilitario, sino utilitarista, lo que decían era que había que regir nuestras acciones buscando el mayor beneficio, la mayor felicidad, el mayor bienestar para el mayor número posible de personas. Esa, digamos, era como su moral y su objetivo. Y John Stuart Mill tiene un libro que, por cierto, era uno de los héroes de Borges,
y es uno de los héroes del liberalismo clásico. John Stuart Mill tiene un libro que se llama así, tal cual, On Liberty, sobre la libertad, que se consigue en Alianza Editorial, y dice cosas muy interesantes. Él dice, enumera los 3 principios básicos de la libertad. El primero es que uno tiene libertad para pensar y decir lo que quiera. El segundo es que uno debe tener libertad para perseguir sus propios intereses y hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando no haga daño a los demás. Y el tercero es que uno debe tener la libertad de unirse a quien sea, con quien sea, para lo que sea, insiste, siempre y cuando no haga daño a los demás. Stuart Mill hace muchísimo énfasis en la soberanía de cada persona sobre su propia mente y su propio cuerpo. Es un libro en el que también defiende la extravagancia, ¿no? Defiende el derecho a pensar diferente a los demás, a comportarse diferente a los demás, y el hecho de que eso enriquece enormemente a las sociedades. Él dice que mientras más extravagantes haya en una sociedad, también habrá más genios, más creatividad, más riqueza, más prosperidad. Y bueno, otros pensadores importantísimos que han hablado sobre la libertad serían, yo creo que Isaiah Berlin, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, por ejemplo, hablaba de la libertad de los antiguos, que era esta, digamos, libertad negativa de no estar bajo la opresión de otro, pero también hay una libertad, un concepto más moderno de la libertad que consiste en tener poder, en tener capacidad también para desarrollar tus propios intereses. Isaiah Berlin tiene 2 anécdotas fabulosas, una con Churchill, otra con Anna Akhmatova, la poetisa rusa, pero creo que ya no me va a dar tiempo de contarlas. La dejaremos para otra ocasión. Yo nada más quería comentar, agregar, que me parece muy interesante que en Europa, ¿no? En Europa, la escritora Margaret Yourcenar, defendiendo en una entrevista sus ideas de la obra Opus Nigrum, ¿no? Que trata de un alquimista interesantísimo y de cómo el alquimista siempre se propuso ser libre, y que ser libre quería decir siempre tener al menos 2 opciones, ¿no? Y poder elegir entre esas opciones. Y que hubo una cierta polémica con Jiddu Krishnamurti, y que Krishnamurti decía que más que poder elegir, la libertad tiene que ver con un concepto en Oriente que tiene que ver con la espontaneidad, que cuando uno está pensando en elegir, ya está uno, diríamos, dudando, no es uno afirmativo, y que la libertad tiene que ver justamente con algo que brota, ¿no? Que brota inmediatamente, ¿no? Hay muchos matices respecto a eso muy interesantes. Sí. En Occidente hemos entendido la libertad completamente de otra forma. De otra forma, precisamente como la capacidad de tener libre albedrío y por lo tanto de estar sometidos a la duda, a la incertidumbre, y eso es lo que nos da la posibilidad de elegir. Yo quisiera decir una cosa muy rápida. Es decir, esa pregunta, que es una pregunta tan amplia, es una pregunta también obligatoria, que deberíamos hacernos todos actualmente. Es decir, al margen de los autores, no estoy, hay que leer a todos los autores y hay que leer todo lo que se ha escrito sobre libertad. Pero hay que pensar qué es la libertad, cada uno de nosotros, y qué es ese concepto. Ese concepto, la gente luego piensa en la vida y en la muerte y dice, ah, caray, aquí estoy bien filosófico y bien profundo. Pues sí, pero son conceptos que tienen casi una polaridad más fuerte. En cambio, libertad, pensar en la libertad de salir a la calle, en la libertad del balcón, en la libertad del pensamiento, en la libertad de cambiarle de canal, en la libertad de todo eso. La libertad es un concepto que en realidad nos engloba como si fuera una atmósfera y que tendríamos que estar nosotros platicando, claro, no así
al aire y todo eso, sino con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con los libros, para realmente movernos en ese ámbito. Y también pensar que la libertad, que tanto nuestra libertad o nuestro uso o nuestro concepto de libertad puede estar mermando o atentando contra la libertad del otro, porque muchas veces la libertad se convierte en libertinaje y la gente empieza a excusarse en la libertad para hacer cualquier cosa y que algunas pueden ser perjudiciales para otras y ya entonces habría que cuestionarse qué tan conveniente está siendo ese uso de lo que uno entiende por libertad. La libertad de poderles decir a ustedes que tenemos la dichosa palabra y que tenemos un montón de libros para regalarles esta noche. Tres acepciones: circunstancia, coyuntura o situación. La segunda es altura propia de la voz de un cantante o del sonido de un instrumento. Y por último, también se dice así, a la disposición anímica de alguien. Si ustedes saben a qué palabra nos estamos refiriendo con esta definición o con estas tres definiciones, mándennos por todas las vías que tenemos abiertas, excepto el teléfono, que en épocas pandémicas no está abierto por cuestiones de que no estamos viendo al canal, pues, pero ustedes pueden hacer uso por las vías de las redes sociales, del correo electrónico, en fin, suerte y llévense estos libros. Tenemos ejemplares de un libro que me encantó y que es, entre otros temas, se trata sobre la libertad. Se llama Por la tangente, de ensayos y ensayistas, de Jesús Silva Herzog Márquez. Es al mismo tiempo que una reflexión muy interesante sobre el género del ensayo, una antología de los autores más importantes de este género literario, no una antología, sino un recuento de los autores más importantes de este género literario. Sobre cada uno de ellos escribe páginas impecables Jesús Silva Herzog Márquez en Por la tangente. Tenemos ejemplares electrónicos nada más, cortesía de Penguin Random House. Bien, y bueno, tenemos para ustedes también el enigma Greenberg, que por cierto se acaba de estrenar un documental justamente sobre el caso Greenberg. Este libro es de Lorenzo León Díaz y está en LD Books. Para ustedes es una cortesía de editorial Lectorum. Bueno, y tenemos el hacha de Wansbeck, de Arnold Zweig, que es muy interesante para nosotros también porque la traducción es de Claudia Cabrera, que recibió el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria. Es de la editorial Herder. Chulísimos esos títulos que tenemos el día de hoy, pero habrá más porque todavía nos quedan bloques aquí en La Dichosa Palabra, pero antes de irnos a un corte vamos con nuestro dichoso diccionario que hoy va a tener ciertos pliegues. Plisar es hacer pliegues en una tela, específicamente hacer una textura de onda en la tela para darle un mejor aspecto. Hola, soy Billy. Desde el taller de Billy Dragon, un saludo a La Dichosa Palabra. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y todo el equipo de producción y nosotros, los conductores, queremos enviar un saludo muy cordial al doctor Alberto Miranda y a la enfermera Leticia Alejandre. Vámonos rápidamente con más preguntas de nuestro culto público. Nos pide Patricia Hernández que si podríamos hablar de realismo mágico y de lo real maravilloso. Diferencias. Qué bueno que pregunta eso, porque hay ahí mucha confusión. Son en realidad términos, yo diría que muy técnicos de la teoría literaria y de la crítica literaria. El realismo mágico, hay un librín que se llama El realismo mágico, se llama, es peor, ¿cómo se llama? Se llama Historia verdadera del realismo mágico, de Seymour Menton. Ah, órale.
buenísimo. Seymour Menton es uno de los grandes críticos e investigadores de la literatura latinoamericana. Él es norteamericano, ya es una persona de más de 90 años. Ese lo publicó el Fondo de Cultura. Y es una historia donde acota la idea de realismo mágico. Mucha gente asocia de manera inmediata la palabra realismo mágico con García Márquez y básicamente con 100 años de soledad. Nadie dice, ay, es bien realista mágico lo de el coronel no tiene quien le escriba. No, el coronel no tiene quien le escriba, no es realismo mágico, es realismo puro y muy lamentable porque, pues, pobre coronel, ¿no? Es decir, realismo mágico se refiere al mundo de 100 años de soledad, ¿no? Los versos satánicos le deben mucho al realismo mágico de él. ¿Cuál es la idea del realismo mágico? Hacer una especie de realismo, es decir, de tratar de escribir cosas que reflejen los referentes de la realidad, pero al mismo tiempo lo que hace García Márquez es reflejar lo que la gente piensa sobre la realidad, pero sin ponerse él como narrador a discernir, esto no es cierto, esto sí es cierto, esto no es cierto, esto sí es cierto. Es decir, retrata lo subjetivo y lo objetivo con la mano en la cintura de su tinta, diciendo, bueno, eso es lo que está sucediendo en Macondo. Y entonces se crea una atmósfera realmente de algo inhabitual. Eso es muy distinto a lo real maravilloso que es un término de Alejo Carpentier. En realidad, el término de Alejo Carpentier se podría rastrear si alguien, más allá de solamente los periódicos, quiere rastrearlo, en un texto de Alejo Carpentier que se llama De lo real maravilloso. Googleenlo y ahí les va a salir. El planteamiento de Alejo Carpentier es muy sencillo. ¿Qué es lo maravilloso? El maravillado narrador. No es que la realidad sea maravillosa y que los cerdos vuelen y que las cacatúas, no sé, tengan programas en el canal 22 y cosas así raras, ¿no? Sino que lo que hace es maravillarse de cómo hay tiempos culturales e históricos distintos. Los modos de producir la vida social en América Latina son modos de producir esta vida social que en otros lados fueron sucesivos y excluyentes entre sí. Y en cambio, en América Latina coexisten. En América Latina tenemos zonas de verdadero esclavismo junto con zonas de verdadera modernidad. Y eso genera entonces formas que se proyectan en la literatura. Por ejemplo, cuando habla de la Revolución Francesa y de repente te traes ese contexto a América Latina, pues ocurre lo real maravilloso, porque el contraste es increíble. Claro, y porque tú lo ves, dices, bueno, ¿qué está pasando? Para llevar agua al molino de Germán Ortega, les diré que en la India uno está muy contento porque ve que en los camiones ahí viene Ganesha, ¿sí? Junto con una virgencita de Guadalupe y junto con un Cristito, y esa heterogeneidad crea una sensación de perplejidad, una sensación de ininteligibilidad en el cuate que la está viendo. Sí, dime. Dos preguntas. Sí. La primera es si estos géneros literarios no se vuelven también formulaicos y después predecibles, un poco como con El viaje del héroe. Y la segunda es si no hay una cierta visión, digamos, colonialista en el sentido de que desde el punto de vista del primer mundo, lo que ocurre en el tercer mundo es surrealista, real maravilloso, etcétera. Digamos, como provocaciones nada más. Me gusta mucho el planteamiento. Y sí, claro que sí ocurre. Es decir, nosotros los mexicanos en general, estoy hablando de una generalidad,
estamos formados en una cultura occidental. Y entonces hay una serie de intersecciones que suceden, ¿sí?, que pueden alterar esa lógica. Entonces también pasa eso con la visión que dice Alejo Carpentier. Alejo Carpentier lo explica muy bien, dice: estoy en Rusia y me siento alguien que entiende lo que está pasando. Porque a pesar de que haya estas iglesias que parecen, no sé, como helados de Dairy Queen, con perdón de todos los rusos que me estén oyendo, ¿sí? Mídete, compadre. No, lo dice Carpentier cuando habla de Moscú y habla de San Petersburgo, ¿sí? Dice, para mí eso es inteligible. En cambio, en el momento que algo nos resulta ininteligible, el maravillado es el que está percibiéndolo. La diferencia entre realismo mágico y real maravilloso es que el realista mágico tipo García Márquez en 100 años de soledad, él retrata lo que la gente piensa junto con lo que la gente ve sin discernirlo. Y en cambio aquí, el narrador en el realismo maravilloso siempre está hecho un perplejo. Niños, no se preocupen por la palabra que dije, porque perplejo es asombrado. Bueno, tenemos que ir a la dichosa palabra. Cuando uno lee a los grandes novelistas rusos, se da cuenta de todas las semejanzas que hay entre Rusia y México. Yo creo que en parte porque tanto Rusia como nosotros estamos como en la periferia de esa cultura occidental. Y eso nos hace muchas cosas en común. Los libros de Chekhov, por ejemplo, parece que está describiendo a nuestra clase media, no a la de Rusia. Pero bueno, vámonos a la dichosa palabra. La definición de esta noche dice lo siguiente: circunstancia, coyuntura, situación. Altura propia de la voz de un cantante o del sonido de un instrumento. Disposición anímica de alguien. Para ustedes tenemos, por supuesto, de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, notas y estudio introductorio de Elisur Arteaga Nava y de Laura Trigueros Geisman. Es de Editorial Trillas. Para ustedes este archi clásico. Y curiosamente, porque no lo pensamos así, pero así son los designios del Altísimo, tenemos El reino de este mundo de Alejo Carpentier en la colección de la UNAM. A mediados de octubre del año 2016 se llevó a cabo el primer encuentro llamado Libertad por el Saber, que tiene bastante que ver con lo que hemos estado diciendo aquí. En ese caso se hicieron una serie de ponencias que se juntaron en un libro llamado Extinción y Pérdida de las Lenguas, una obra que publicó el Colegio Nacional, coordinada por Luis Fernando Lara, que es miembro del Colegio Nacional desde 2007, aunque él ha trabajado mucho en Colmex, y en el que se habla mucho de las causas, de las jerarquías de las lenguas prehispánicas, pero también del desplazamiento del español por el inglés, por ejemplo, en campos como el de la ciencia y las consecuencias que eso puede llegar a tener en una lengua y incluso en el propio campo, ¿no?, de la ciencia. Bastante interesante todas estas ponencias donde hay desde Miguel León Portilla, Yolanda Lastra, en fin, hay diferentes personalidades con interesantísimos puntos de vista que nos harán pensar. Un abrazo al gran Luis Fernando Lara, quien estuvo con nosotros en algún momento en la barra de letras. Vamos a hacer una pausa muy real, poco maravillosa, aunque acaso nos sorprenda. Tan, 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 tan. Estamos aquí de nuevo en nuestra dichosa palabra. Y bueno, ya que Pablo otra vez recordó y le preguntaba a Eduardo acerca de la esquematización y simplificación a veces
los términos. Uno de los peligros, que es el peligro también que sufrió Campbell, es que cuando, como decía Cayo, hay apresuramiento a tratar de esquematizar o de simplificar las cosas, ¿no? De clarificarlas, hay peligro de que se rigidicen y se deformen, ¿no? Y se malinterpreten, ¿no? Ese es el problema de la difusión a veces de los descubrimientos o de las concepciones, ¿no? De que la gente tiende a tratar de amarrarlos y agarrarlos y esquematizarlos, ¿no? Bueno, ok, tenemos para ustedes también otra pregunta. El día de hoy nos pregunta Rafael Cortés que si podíamos hablar de las trenzas o de trenza, de las trenzas. Saludo a Arturo Linares, que no puede hacernos trenzas en esta dichosa palabra por medio de Zoom. Trenza, todo el mundo alude al peinado. Todos pensamos en primera instancia al peinado, que está compuesto de 3 elementos que se entrelazan alternativamente. En realidad sí es un conjunto de 3 cosas que se entrelazan, de 3 ramales, dice el diccionario. También, por ejemplo, yo no sé aquí, pero por ejemplo en España es el nombre de un pan dulce que tiene forma de trenza, así es. Aquí también. Y en Venezuela, claro, la manera a la que se refieren a las agujetas, a los cordones de los zapatos, las trenzas se llaman así. Es una palabra que viene del verbo trinitiare, que en su raíz tiene el número 3, trini, de la raíz, digamos, indoeuropea ter, que es un verbo que alude a hacer algo en 3 veces, de 3 en 3, ¿no? Algo que tiene 3, de donde han llegado pues otros términos como, por ejemplo, terciopelo, que es añadir una tercera fibra a un tejido, o trivial, que es cuando se juntan 3 vías, antiguamente en los caminos de Roma, donde se juntaban las vías, digamos en este caso 3, y ahí se juntaba la gente a tener conversaciones, un poco de qué tal estás, cómo va el camino, un poco conversaciones que no profundizaban, y de ahí sale nuestro significado de trivial. Bueno, por supuesto, triplicar, la Trinidad, ¿no? Etcétera. Una serie de palabras que tiene que ver con el número 3. En este caso, trini, que es esa raíz, que es algo que consta de 3 elementos, o hacer algo de 3 en 3, ¿no? Dio lugar a este verbo de trinitiare, que a nosotros nos llegó como trenzar, como alternar algo, 3, digamos, ramales, 3 objetos a la hora de hacer, en este caso, un peinado, pero que puede ser un tejido o lo que queramos trenzar. Algunos sitúan el origen de las trenzas, de este peinado, en África, hace ya miles de años, de hecho, o sea, más como en el 3000 antes de Cristo. Yo no sé si eso sea una cosa que podamos comprobar o que haya registro, aunque sí se sabe que en algunas pinturas rupestres, algunas de esas figuras humanas se podía adivinar que tenían peinados en su cabellera, ¿no? Había algunas pinturas un poco más detalladas y algo podía aventurarse a hacer algo parecido a una trenza. Lo cierto es que no se sabe si empezó siendo un peinado de mujeres o de hombres, porque pues en muchas culturas los hombres también han llevado el pelo muy largo, el cabello muy largo, incluso en la barba. Yo no sé si un poco me aventuraría a decir, un poco por ocio, empieza uno como a quererse peinar ahí, a hacer trencitas, pero lo cierto es que la trenza está muy ligada a aspectos que tienen que ver con aludir a, por ejemplo, cuestiones de edad, cuestiones de situación económica, de jerarquía dentro de la sociedad, de situación, estado civil, si alguien está casado o no, bueno, pues se puede llegar a manifestar a través del peinado y a través de las trenzas, y una serie de cuestiones de castas, de etnias, etcétera, etcétera, ¿no? El peinado era una manera de reflejar eso. En otras culturas, y a lo largo del tiempo, la trenza ha podido ser, por ejemplo, las esclavas, sobre todo las mujeres esclavas, normalmente se les cortaba el pelo para indicar que eran esclavas. Entonces, las trenzas y todos los peinados que tenían que ver con tocados y con diferentes recogidos, se reservaba para la nobleza, para gente
con cierto nivel económico alto, y entonces era una manera de distinguir a las personas en la sociedad. De tal forma que para los esclavos tener el pelo largo o tener el pelo trenzado, pues casi era un privilegio, y en muchos casos esta manera de peinar, sobre todo en mujeres africanas que tienen el pelo más ríspido, por así decirlo, y que se trenza mucho más a menudo, es un momento de fraternidad, de intimidad, que en este caso comparten las mujeres. Cuando las mamás se sientan a peinar a sus hijas, aparte de que se llevan muchísimo tiempo para peinar, es una manera también de platicar, de conversar, de enseñar. Se dice que en algunas épocas la esclavitud, pues había incluso mensajes encriptados dentro de los peinados, ¿no? Que cómo hacían las rayas el cabello era una manera de establecer, como de trazar un mapa para poder escapar. Eso se ha dicho de bastantes culturas, para un poco lo que compartían los esclavos. Hay muy poco registro literario y por escrito de todo esto, se podrán imaginar. No había nadie que se dedicara a escribir sobre esto, pero la trenza ha sido siempre un peinado muy característico. Claro que luego la época de los 60, 70 en Europa, por los hippies en Estados Unidos, le dieron otra moda, otro significado, y hoy en día pues ya es algo que utilizamos hombres, mujeres, cabelleras largas, sin aludir a algún tipo de, digamos, de simbolismo, pero durante la época siento que la trenza ha sido algo que ahí tenía el número 3 y esa manera de reflejar una cultura y un estatus incluso una edad. Yo creo que también había esta cuestión de, ha pasado de cierta edad, ya puedes hacerte una trenza o etcétera. Eduardo trae un molote, ¿se acuerdan que era la dichosa palabra de hace unas semanas? Sí, un molote. Ahorita que dijiste... Yo decía una cosa que a mí me gusta mucho, que es, en realidad es un chiste, pero es un chiste que revela el poder de la palabra. Una vez a una niña le estaban preguntando si ya había entendido el concepto de la Trinidad, el concepto religioso. Y la niña dijo, sí, ya lo entendí, es un combo. Es un combo, claro. Es decir, en el combo te dan las papas, el refresco y la hamburguesa. Y entonces, pero vean, no es, parece chiste, pero es en realidad una cosa muy importante. Es decir, la propia palabra aglutina conceptos que pueden ser contradictorios, pero que nos generan ya una inteligibilidad y una manera de seguir pragmáticamente en el mundo. Bueno, la dichosa palabra es un combo también, perdón, Germán. No, yo nada más iba a comentar rápidamente que ahorita que dijo Laura, trivia, en Roma, a principios de la época republicana, justamente en donde está la fuente de Trevi, había un santuario a la diosa Hécate, que se llama también diosa Trivia, y de la deformación de la palabra trivia había un manantial ahí, y de ahí viene la fuente famosísima de Trevi, que viene de Trivia, de una diosa donde se juntaban los tres caminos. Y el trivio de la educación clásica. Bueno. Exactamente, el trivium y el cuadrivium. La respuesta de nuestra pregunta en redes. Dijimos, escritor mexicano que fue jefe de redacción del periódico Liberal, diputado por Texcoco, empleó varios seudónimos. Monsieur Cancan es uno de los menos recordados, y antes de morir, a los 36 años, rimó bistec con Chapultepec. Es don Manuel Gutiérrez Nájera, personaje sumamente simpático. Y el Duque Job era su seudónimo más conocido. Exactamente. Para la dichosa palabra del día de hoy, circunstancia, coyuntura, situación, altura propia de la voz de un cantante o del sonido de un instrumento, disposición anímica de alguien, tesitura. Padre, tesitura, muy, muy bonita palabra. Bueno, pues nos tenemos que
despedir el día de hoy. Que tengan ustedes muy bonito domingo, muy bonito inicio de semana. Laura García, Eduardo Casar, Pablo Bullosa, muy buenas noches a todos ustedes. Un abrazo, muchas gracias a la producción por el esfuerzo que está haciendo en esta época.